Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, queridos espectadores. Hoy mi grupo y yo les vamos a exponer sobre las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna. Los trabajos que lleva a cabo la auditoría interna son realizados en ambientes legales, culturales, diversos, para organizaciones que varían según su propósito, tamaño y estructura, y por personas de dentro y fuera de la organización. Si bien estas diferencias pueden afectar la práctica de la auditoría interna en cada ambiente, el cumplimiento de las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna es esencial para el ejercicio de las responsabilidades de los auditores internos y para la actividad de la auditoría interna. Ahora, les vamos a explicar un poco sobre el propósito de las normas. El propósito número 1 es orientar en la adhesión a los elementos obligatorios del marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna. El propósito número 2 es proporcionar un marco para ejercer y promover un amplio rango de servicios de auditoría interna de valor añadido. El propósito número 3 es establecer las bases para evaluar el desempeño de la auditoría interna. El propósito número 4 es fomentar la mejora de los procesos y operaciones de la organización. Las normas son un conjunto de requisitos basados en principios de cumplimiento obligatorio que consisten en declaraciones de requisitos esenciales para el ejercicio de la auditoría interna y para evaluar la eficacia de su desempeño, que son internacionalmente aplicables a nivel de las personas y al nivel de las organizaciones. Las normas se conforman en dos categorías principales. La 1, normas sobre atributos, y la 2, normas sobre desempeño. Las normas sobre atributos tratan las características de las organizaciones y las personas que prestan servicios de la auditoría interna. Las normas sobre desempeño describen la naturaleza de los servicios de auditoría interna y proporcionan criterios de calidad con los cuales pueden evaluar el desempeño de estos servicios. Las normas sobre atributos y las normas sobre desempeño se aplican a todos los servicios de auditoría interna. Entonces, empezamos con las normas para el ejercicio profesional de la auditoría interna. Las vamos a mencionar y vamos a explicar un pequeño concepto para que se pueda entender. 1000, que es el propósito, autoridad y responsabilidad. El propósito, la autoridad y la responsabilidad de la actividad de la auditoría interna deben estar formalmente definidos en un estatuto en conformidad con la misión de auditoría interna y los elementos de cumplimiento obligatorio del marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna. Los principios fundamentales para la práctica profesional de la auditoría interna está el código de ética, las normas y la definición de la auditoría interna. El director ejecutivo de auditoría debe revisar periódicamente el estatuto de auditoría interna y presentarlo a la alta dirección y al consejo para su respectiva aprobación. Norma 1010. Reconocimiento de los elementos obligatorios en el Estatuto de Auditoría Interna. La naturaleza obligatoria de los principios fundamentales para la práctica profesional de la auditoría interna, el código de ética, las normas y la definición de auditoría interna debe estar reconocido en el Estatuto de Auditoría Interna. El director ejecutivo de auditoría debería tratar la misión de auditoría interna y las guías obligatorias en el marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna con alta dirección y el consejo. Norma 1100. Independencia y objetividad. La actividad de auditoría interna debe ser independiente y los auditores internos deben ser objetivos en el cumplimiento de su trabajo. Norma
1110. Independencia dentro de la organización. El director ejecutivo de auditoría debe responder ante un nivel jerárquico tal dentro de la organización que permita a la actividad de auditoría interna cumplir con sus responsabilidades. El director ejecutivo de auditoría debe ratificar ante el Consejo al menos anualmente la independencia que tiene la actividad de auditoría interna dentro de la organización. Norma número 1111. Interacción directa con el Consejo. El director ejecutivo de auditoría debe comunicarse e interactuar directamente con el Consejo de Administración. Norma 1112. El papel del director ejecutivo de auditoría, además de auditoría interna. Cuando el director ejecutivo de auditoría asuma o se espera que asuma un papel y o responsabilidades aparte de auditoría interna, debe aplicar salvaguardas para limitar impedimentos a la independencia y objetividad. Norma número 1120. Objetividad individual. Los auditores internos deben tener una actitud imparcial y neutral y evitar cualquier conflicto de intereses. Norma 1130. Impedimentos a la independencia u objetividad. Si la independencia u objetividad se viese comprometida de hecho o en apariencia, los detalles del impedimento deben darse a conocer a las partes correspondientes. La naturaleza de esta comunicación dependerá del impedimento. Aptitud y cuidado profesional. Los auditores internos deben reunir los conocimientos, las aptitudes y otras competencias necesarias para cumplir con sus responsabilidades individuales. Cuidado profesional. Los auditores internos deben cumplir con su trabajo con el cuidado y la aptitud que se esperan de un auditor interno razonablemente prudente y competente. Desarrollo profesional continuo. Los auditores internos deben perfeccionar su conocimiento mediante la capacidad profesional continua. Programa de aseguramiento y manejo de calidad. El director ejecutivo de auditoría debe desarrollar y mantener un programa de aseguramiento y mejora de la calidad. Requisitos del programa de aseguramiento y mejora de la calidad. Son dos: evaluación interna y evaluación externa. Informe sobre el programa de aseguramiento y mejora de calidad. El director ejecutivo de auditoría debe comunicar los resultados del programa de aseguramiento y mejora de calidad a la altura de la dirección y al consejo. Normas sobre desempeño. El primero, administración de la actividad de auditoría interna. El director ejecutivo debe gestionar eficazmente la actividad de auditoría interna para asegurar que añada valor a la organización. La actividad de auditoría interna añade valor a la organización y sus partes interesadas. Tiene en cuenta estrategias, objetivos y riesgos. La otra norma, que sería planificación, que el director debe establecer un plan basado en los riesgos a fin de determinar las prioridades de la actividad de la auditoría interna. Ser conscientes con las metas de la organización. Comunicación y aprobación. El director debe comunicar los planes y requerimientos de recursos de la actividad de auditoría interna, incluyendo los cambios provisionales a lo alto, dirección y al consejo para la adecuada revisión y aprobación. La siguiente norma, administración de recursos. El director debe asegurar que los recursos de auditoría interna sean apropiadas, suficientes y eficazmente asignados para cumplir con el plan aprobado. La otra norma sería políticas y procedimientos. El director debe establecer políticas y procedimientos para guiar la actividad
de auditoría interna. Coordinación y confianza. El director ejecutivo debería compartir información, coordinar actividades y considerar la posibilidad de confiar en el trabajo de otros proveedores internos y externos de aseguramiento y consultoría para asegurar una cobertura adecuada y minimizar la duplicación de esfuerzos. El siguiente sería el informe a la alta dirección y al consejo. El director ejecutivo debe informar periódicamente a la alta dirección y el consejo sobre la actividad de auditoría interna referente al propósito, autoridad, responsabilidad y desempeño de su plan. Proveedor de servicios externos y responsabilidad de la organización sobre auditoría interna. Cuando un proveedor presta servicios de auditoría interna, dicho proveedor debe poner en conocimiento de la organización que esta última refiere la responsabilidad de mantener una función de auditoría interna efectiva. Pasamos a la otra norma, naturaleza del trabajo. La actividad de auditoría interna debe evaluar y contribuir a la mejora de los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control, utilizando un enfoque sistemático, disciplinado y basado en riesgos. Siguiendo con la explicación, el gobierno se hace una auditoría para evaluar, hacer recomendaciones apropiadas así para mejorar el proceso de las organizaciones, así se pueda tomar decisiones estratégicas, operativas, supervisar el control y la gestión de riesgos, promover la ética y los valores apropiados dentro de la organización, asegurar la gestión y responsabilidad eficaces en el desempeño de las organizaciones, comunicar la información de riesgo y control a las áreas adecuadas de la organización, coordinar las actividades y la información de comunicación entre el Consejo de Administración, los auditores internos y externos u otros proveedores de aseguramiento y la dirección. También la auditoría interna es de que evalúe la eficacia y contribuir a la mejora de los procesos de la gestión de riesgos, que son vigilados mediante actividades de administración continuas, evaluaciones por separado o pueden ser de ambas, con lo que debe de evaluar las exposiciones al riesgos referidos al gobierno de posibilidad ocurrencia de fraude y durante el trabajo deben de considerar con riesgos que puede haber y al estar a otros riesgos significativos porque al obtenerse de asumir cualquier responsabilidad propia. El control de la auditoría interna debe de hacer recolecciones de todo el trabajo en reuniones, así estar al tanto de la evaluación de la eficacia y eficiencia en respuesta a los riesgos, operaciones y sistemas de información de la organización. La planificación de trabajo. El auditor debe elaborar un plan de trabajo con el fin de fijar su alcance, objetivos, tiempo, asignación de recursos, lo que un auditor debe de considerar cuando haga su planificación. Debe tener estrategias y objetivos para saber cuál es el desempeño que ejecutan, así ver la oportunidad de introducir mejoras en el proceso de gobierno. El objetivo del trabajo es reflejar los resultados de la evaluación, es decir, exponer los fraudes, incumplimientos que se pueden encontrar en el trabajo. Si no fuera apropiado, los auditores internos deben de notificar y pedir criterios de evaluación. Así pueden ponerse de acuerdo en lo que no están y los criterios que pueden venir de los internos. Por ejemplo, tenemos las políticas, el procedimiento de organización. Los externos, por ejemplo, tenemos ahí las leyes y regulaciones impuestas por los órganos estatutarios.
prácticas de líderes, por ejemplo, tenemos guías profesionales sectoriales. Alcance del trabajo. El alcance debe de ser suficiente para alcanzar los objetivos del trabajo que se realiza tomando en cuenta los sistemas de registros personales o bienes relevantes, incluso del control de terceros. Si al desempeñar los trabajos hay obstáculos para llegar al alcance, se deberá de tratarse con el cliente para así determinar si se sigue con el trabajo o se lo deja ahí. Asignación de los recursos de trabajo. El auditor asigna recursos adecuados y suficientes para lograr los objetivos del trabajo. Programa de trabajo es de identificar, analizar, evaluar los documentos, información durante la tarea, y este programa de trabajo tiene que ser aprobado con anterioridad a su implantación y cualquier ajuste ha de ser aprobado oportunamente. Estos programas son varios según la naturaleza de trabajo que tiene que hacerse. El desempeño del trabajo es donde un auditor tiene que identificar, analizar, evaluar documentos, informaciones, así para cumplir con los objetivos del trabajo. 2.310. Identificación de la información. Nos dice, los auditores internos deben identificar información suficiente, fiable, relevante y útil de manera tal que les permita alcanzar los objetivos del trabajo. 2.320. Análisis y evaluación. Los auditores internos deben basar sus conclusiones y los resultados del trabajo en análisis y evaluaciones adecuadas. 2.330. Documentación de la información. Los auditores internos deben documentar información suficiente, fiable, relevante y útil que les permita respaldar los resultados del trabajo y las conclusiones. 2.340. Supervisión del trabajo. Los trabajos deben ser adecuadamente supervisados para asegurar el logro de sus objetivos, la calidad del trabajo y el desarrollo del personal. 2.400. Comunicación de resultados. Los auditores internos deben comunicar los resultados de los trabajos. 2.410. Criterios para la comunicación. Las comunicaciones deben incluir los objetivos, alcance y resultados del trabajo. La 2.420. Calidad de la comunicación. Las comunicaciones deben ser precisas, objetivas, claras, concisas, constructivas, completas y oportunas. 2.421. Errores y omisiones. Si una comunicación final contiene un error u omisión significativos, el director ejecutivo de auditoría debe comunicar la información corregida a todas las partes que recibieron la comunicación original. 2.430. Uso realizado de conformidad con las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna. Manifestar que los trabajos son realizados en conformidad con las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna es apropiado solo si los resultados del programa de aseguramiento y mejora de calidad respaldan dicha afirmación. La 2.431. Declaración de incumplimiento de las normas. Cuando el incumplimiento con el código de ética o las normas afecta a un trabajo específico, la comunicación de los resultados de ese trabajo debe exponer. Hay 3 puntos que debe exponer, que son 1. Los principios o reglas de conducta del código de ética o las normas con las cuales no se cumplió totalmente. 2. Las razones del incumplimiento. 3. El impacto del incumplimiento sobre ese trabajo y los resultados comunicados del mismo. 2.440. Difusión de resultados. El director ejecutivo de auditoría debe revisar y aprobar la comunicación final del trabajo
antes de su emisión y decidir a quiénes y cómo será distribuida dicha comunicación. 450 opiniones globales. Cuando se emite una opinión global, debe considerar las estrategias, objetivos y riesgos de la organización y las expectativas de la alta dirección, el consejo y otras partes interesadas. Debe ser soportada por información suficiente, fiable, relevante y útil. La 2500. Seguimiento del progreso. El director ejecutivo de auditoría debe establecer y mantener un sistema para vigilar la disposición de los resultados, comunicación a la dirección. La 2600. Comunicación de la aceptación de los riesgos. La identificación del riesgo aceptado por la dirección puede observarse a través de un trabajo de aseguramiento o consultoría a través del seguimiento del progreso sobre las acciones tomadas por la dirección como resultado de anteriores trabajos o a través de otros medios. El director ejecutivo de auditoría no tiene la responsabilidad de resolver el riesgo. Eso sería, Listen. Gracias y espero que sea entendible.